La sala estaba llena. Risas y brindis resonaron por todas partes, como si todos los presentes tuvieran motivos para celebrar, todos menos yo. Mi corazón latía tan fuerte que casi ahogaba el sonido de la música ambiental. La humillación ardía en su pecho, caliente como el fuego. Podía sentir las miradas, los susurros ocultos y, sobre todo, su mirada. La mirada victoriosa y fría que me atravesó como una espada. Debería haber notado las señales antes, pero no lo hice. Ahora, rodeado de colegas y extraños, era demasiado tarde para dar marcha atrás. Ya sabía lo que tenía que hacer. Ella se rió. No fue una risa cualquiera, fue una risa que se extendió por toda la habitación como un maldito eco, acompañada por el suave toque de su brazo deslizándose por el tuyo. Los vasos tintinearon y todas las miradas se volvieron hacia nosotros mientras él le susurraba algo al oído y ella echaba la cabeza hacia atrás, como si le hubiera contado el chiste más divertido del mundo. Pero lo sabía. Sabía que esto no era solo una broma. Era un secreto. Un sucio secreto que pensó que permanecería enterrado para siempre. Me quedé allí, quieto, mirándola. Observando su forma de actuar, como si yo no existiera, como si no fuera más que una sombra descolorida en un rincón de aquella lujosa habitación. La bebida en mi mano tembló levemente, pero no la solté. Mis dedos apretaron el cristal como si fuera lo único que todavía me mantenía unido. Ella continuó riendo. Continuó ignorándome. Continuó presumiendo. Me acerqué. Un paso. 2. El sonido de mis zapatos contra el suelo de mármol se mezclaba con el ajetreo a mi alrededor, pero mi mente estaba alerta. Ya no pensé en cómo había empezado. Solo pensé en cómo terminaría. Mi voz era más firme de lo que esperaba. ¿Se están divirtiendo ustedes dos? Pregunté, y vi su rostro congelarse por un segundo antes de recomponerse. Ella sonrió, pero fue una sonrisa forzada. El tipo de sonrisa que solo puede ofrecer a alguien a punto de ser desenmascarado. ¿Y él? Me miró con una mezcla de superioridad y nerviosismo. Él lo sabía. Sabía que lo sabía. Por supuesto que lo somos. Deberías relajarte un poco, cariño. Es muy tenso, dijo, con veneno goteando de cada palabra. Miel. Incluso tuvo la audacia de llamarme así. Como si no hubiera visto cómo mi vida se desmoronaba ante mis ojos. Como si el hombre a su lado no fuera el mismo hombre que había visto salir de casa la semana pasada mientras regresaba de un viaje de trabajo. Como si esa mano que ahora descansaba en su cintura no fuera la misma que yo había estrechado en señal de respeto en otra ocasión. ¿Tenso? Repetí riendo, pero el sonido de mi risa salió áspero, casi amargo. Tienes razón. Estoy tenso. Pero creo que todos aquí entenderán por qué cuando escuchen lo que tengo que decir. La habitación quedó en silencio. Alguien descargó la canción. Fue entonces cuando me di cuenta del peso del momento. Los ojos se volvieron hacia nosotros. Ella palideció. Su amante intentó reír, pero no pudo. Podía sentir el sudor corriendo por su frente. No hagas esto, susurró, y esta vez no había arrogancia en su voz. Solo pánico. ¿Hacerlo? ¿Decir verdad? Respondí, y el silencio se intensificó. ¿Contarles a todos tus amigos aquí sobre el caso que has estado ocultando? Cuéntales cómo me traicionaste. ¿Cómo mentiste? ¿Cómo me humillaste esta noche delante de todos? Intentó agarrarme del brazo, pero me aparté. Su amante dio un paso adelante, como para impedirme continuar, pero ya había ido demasiado lejos para detenerme. Y fue entonces cuando lo revelé todo. Le hablé de los mensajes, de las reuniones ocultas, de las mentiras que había dicho. Le conté sobre las noches que pasé sola mientras ella fingía estar trabajando hasta tarde. Le hablé de las miradas cómplices que fingía no ver. La vergüenza la golpeó como un golpe. Vi sus ojos llenarse de lágrimas, pero no sentí pena. Después de todo, no. La gente alrededor empezó a susurrar. Alguien tomó el celular. Estaban grabando. Y ella lo sabía. Sabía que esa noche la marcaría para siempre.
Pero lo peor aún estaba por llegar. Porque, mientras ella intentaba encontrar palabras para justificarse, su jefe se acercó. Él me miró y luego a ella. Su expresión cambió. Se puso serio. ¿Qué es eso?, preguntó, dirigiéndose a ella. Y en ese momento supe que no era solo su matrimonio el que estaba arruinado. También fue la carrera. Ella empezó a hablar, murmurando disculpas, pero yo ya me había marchado. No necesitaba oírlo más. Sabía que nada de lo que ella dijera podría cambiar lo que había sucedido. Ella había tomado su decisión. Y ahora estaba pagando por ello. Pero lo que todavía no sabía, lo que nadie en esa habitación sabía, era que esa noche todavía guardaba otra revelación. Algo que había descubierto hace unos días. Algo que cambiaría todo. Y cuando esto saliera a la luz, se daría cuenta de que perder su trabajo y ser humillada delante de sus compañeros era solo el comienzo. Bienvenidos al canal donde se expone la verdad sobre las trampas sin filtros. Aquí, no apoyamos ni apoyaremos nunca ninguna forma de traición. Nuestras historias son ficticias, pero contienen lecciones reales sobre cómo la infidelidad puede destruir vidas, relaciones y sueños. Prepárate para sumergirte en una narrativa intensa, llena de emociones, giros y consecuencias inesperadas. Respira hondo y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te conmoverá de maneras que nunca imaginaste. Buena historia. Isen observó su reflejo en el espejo, ajustándose la corbata mientras intentaba ignorar la opresión en su pecho que lo había acompañado durante semanas. Sus ojos cansados recorrieron cada detalle de su rostro marcado por el tiempo, como buscando rastros del hombre confiado que alguna vez fue. El impecable baño reflejaba una suave luz amarilla, proyectando delicadas sombras sobre las paredes blancas. La rutina matutina siempre había sido un momento de calma, pero esta mañana el silencio parecía pesado, casi asfixiante. Al otro lado de la puerta, el sonido de pasos apresurados resonó por el pasillo. Emily siempre había sido rápida y eficiente, como si estuviera constantemente en movimiento para demostrarle algo al mundo. Entró en la habitación con un par de aretes pequeños y brillantes que combinaban perfectamente con el vestido rojo que colgaba de la puerta del armario. Isen la miró por un momento. Era hermosa, el tipo de belleza que parecía mejorar con el paso de los años. Cabello castaño ondulado que caía suavemente sobre sus hombros, ojos verdes que tenían un brillo calculado, como si cada gesto hubiera sido ensayado cuidadosamente. Pero esa mañana hubo algo diferente. Un brillo en sus ojos que Isen no reconoció. Emily sonrió levemente mientras se ajustaba los aretes y miraba su reflejo. Le preguntó si estaba listo y Isen asintió. La fiesta sería importante para ambos. Siempre había valorado los eventos sociales, especialmente los relacionados con la empresa donde había trabajado durante más de 10 años. Para ella, cada detalle importaba, el maquillaje impecable, el vestido ajustado, los zapatos a juego con el bolso. Para Isen, sin embargo, la noche ya parecía agotadora incluso antes de comenzar. Disfrutaba de la comodidad de su hogar, de las noches tranquilas viendo películas antiguas y bebiendo vino barato. Pero sabía que Emily tenía ambiciones mayores. Le gustaba estar rodeada de gente influyente, sentirse parte de algo grande. Su hogar reflejaba esta diferencia. Mientras que Isen prefería muebles sencillos y espacios acogedores, Emily insistía en una decoración moderna y piezas caras que parecían salidas de revistas de diseño. El sofá blanco inmaculado, las esculturas abstractas repartidas por toda la habitación, todo gritaba perfección. Era como si la casa fuera un escenario cuidadosamente armado para mostrarle al mundo cuán exitosos fueron. Isen había aceptado eso, tal como había aceptado tantas otras cosas a lo largo de los años. De camino a la fiesta, Isen mantuvo sus manos firmemente en el volante mientras Emily escribía mensajes rápidos en su teléfono celular. Ella se reía de vez en cuando, respondiendo a algo que él no podía ver. El sonido de su risa, que antes era música para él, ahora le provocaba un ligero malestar. Trató de alejar ese pensamiento, diciéndose a sí mismo que era solo el estrés acumulado del trabajo y la anticipación de esa noche. Emily notó el silencio y le preguntó si estaba bien. Forzó una sonrisa y dijo que sí. Pero la verdad era que Isen estaba empezando a sentir como si algo se le estuviera escapando entre los dedos, algo que no podía nombrar, pero que lo inquietaba.
Cuando llegaron al lugar de la fiesta, un salón de eventos elegante y bien iluminado, Isen sintió el peso de la sala caer sobre sus hombros. La gente estaba impecablemente vestida, las copas de champán brillaban bajo las luces y la música suave creaba una atmósfera sofisticada. Emily entró en la habitación como si siempre hubiera pertenecido a ese mundo, saludando a colegas y clientes con amplias sonrisas y rápidos abrazos. Isen permaneció un paso atrás, observando. Conocía a muchas de las personas allí, pero pocas de ellas realmente lo conocían. La mayoría lo veía simplemente como el marido de Emily, el hombre tranquilo que acompañaba a su esposa a eventos formales y rara vez participaba en las conversaciones. Isen sabía que Emily destacaba allí. Era carismática, elocuente y decidida. Su presencia dominaba cualquier habitación. Pero esa noche algo se sintió diferente. Estaba más radiante, más ligera. Y al mismo tiempo, había una sutil tensión en sus gestos, como si estuviera equilibrando algo invisible. Cuando Isen se fue a tomar una copa, se topó con antiguos compañeros de trabajo e intercambió palabras rápidas, tratando de distraerse. Pero su mirada siempre volvía a Emily. Ella estaba al otro lado de la habitación, riéndose de algo que alguien había dicho. El hombre que estaba a su lado era alto, estaba bien vestido y parecía demasiado cómodo. Isen notó la forma en que los dos se inclinaban el uno hacia el otro, como si compartieran algo que nadie más sabía. Por un momento, sintió que se le encogía el corazón, pero alejó ese pensamiento, recordando las innumerables veces que había imaginado problemas que no existían. A medida que avanzaba la noche, Isen intentó relajarse. Charló con algunos colegas, saludó cortésmente con una sonrisa y observó a Emily brillar entre la multitud. Pero el sentimiento persistió. Era como si estuviera en una obra donde todos conocían el guión menos él. Algo andaba mal, pero no sabía qué. En medio de la fiesta, Emily regresó con él. Le preguntó si se estaba divirtiendo y comentó que parecía distante. Isen sonrió y dijo que estaba bien, pero preguntó quién era el hombre con el que había hablado antes. Ella respondió rápidamente, explicando que era solo un cliente importante y que estaba hablando de negocios. Isen asintió, pero la respuesta sonó demasiado ensayada. Él la observó mientras ella caminaba de regreso al grupo y sintió un nudo en el estómago. Quizás fue cansancio. Quizás fue solo inseguridad. Pero mientras la observaba desde lejos, notó algo en sus gestos, algo que le hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre su relación. La noche continuó y Isen intentó permanecer presente, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Cada sonrisa suya, cada toque casual, cada mirada compartida con ese hombre se sentía como un rompecabezas que no podía armar. Quería creer que era solo imaginación, pero la duda ya estaba plantada. Y en ese momento se dio cuenta de que no podía ignorarla. No esa noche. No después de esa fiesta. Algo estaba a punto de cambiar y él lo sabía. Lo que no sabía era cuán profundo llegaría a ser ese abismo. Isen se despertó antes del amanecer, la habitación sumida en un pesado silencio que parecía amplificar los ecos de la noche anterior. Emily dormía profundamente a su lado, su rostro sereno y despreocupado, como si nada hubiera pasado. Él la observó durante un largo momento, tratando de descifrar los sentimientos encontrados que lo invadían. Había amor allí, enterrado bajo capas de duda y resentimiento, pero también había algo más oscuro, algo que no podía nombrar. El leve aroma de su perfume todavía flotaba en el aire, recordándole lo impecable que se veía en la fiesta. Demasiado impecable, pensó, y la idea se le quedó clavada en la mente como una astilla. Salió de la cama sin hacer ruido y caminó hacia la cocina. El café recién hecho llenó la habitación con su aroma cálido y reconfortante, pero Isen no pudo encontrar consuelo. Tenía las manos inquietas y sus pensamientos estaban fuera de control. La imagen de Emily riéndose con ese hombre seguía atormentándolo. La forma en que inclinó la cabeza, la forma en que le tocó ligeramente el brazo, como si ese contacto fuera natural. Cerró los ojos por un momento, tratando de sacudirse la sensación de asfixia que lo abrumaba. Quizás estaba exagerando. Quizás fue solo paranoia. Pero la duda persistió, insidiosa. El sonido de pasos en el pasillo le hizo darse la vuelta rápidamente. Emily apareció en la puerta, con el pelo desordenado y los ojos todavía medio cerrados.
Ella sonrió levemente y le preguntó por qué se había levantado tan temprano. Isen se encogió de hombros y dijo que no había podido dormir, pero su voz sonó distante incluso para él mismo. Ella extendió la mano y le tocó el brazo, un gesto que debería haber sido reconfortante, pero que en ese momento solo aumentó la tensión. Quería creer que todo estaba bien, pero algo dentro de él gritaba lo contrario. Los siguientes días pasaron borrosos. Isen intentó concentrarse en su trabajo, pero su mente seguía volviendo a la fiesta, a los detalles que parecían pequeños en ese momento pero que ahora parecían gigantescos. Empezó a prestarle más atención a Emily, observando su agenda, sus hábitos, sus conversaciones telefónicas. Empezaron a notarse pequeños cambios, mensajes respondidos rápidamente, llamadas que terminaban tan pronto como entraba a la habitación, sonrisas furtivas mientras miraba su teléfono celular. Trató de convencerse de que era solo estrés, pero cada nueva observación añadía más peso a la sospecha. Una noche, mientras Emily se duchaba, Isen vio su teléfono celular abandonado sobre la mesa de la cocina. Por un momento dudó. Revisar su teléfono parecía cruzar una línea, pero la necesidad de respuestas hablaba más fuerte. Le temblaron las manos cuando abrió la pantalla. Los mensajes estaban ahí, organizados de una manera aparentemente inocente, pero una conversación en particular llamó su atención. El nombre era solo un apodo genérico, pero las palabras intercambiadas eran demasiado íntimas para ser malinterpretadas. Isen sintió que se le daba un vuelco el estómago. Las frases tenían un tono que no había visto en Emily desde hacía mucho tiempo, un tono de deseo, de anticipación. El sonido de la ducha al cerrarse lo sacó de su trance. Rápidamente cerró su teléfono y regresó al sofá, tratando de parecer tranquilo. Cuando Emily entró en la habitación, envuelta en la toalla, forzó una sonrisa, pero el nudo en la garganta casi le impidió hablar. Ella mencionó una cita para el día siguiente y le preguntó si quería salir a cenar el fin de semana. Isen estuvo de acuerdo, pero su mente ya estaba en otra parte, planeando lo que haría a continuación. Durante los días siguientes, la tensión entre ellos se hizo palpable. Emily parecía distraída, siempre con prisa, como si se le estuviera acabando el tiempo. Isen intentó actuar con normalidad, pero por dentro se sentía consumido por una mezcla de ira y desesperación. Comenzó a seguir sus movimientos más de cerca, observando cada detalle, cada excusa. Y entonces llegó la oportunidad que no esperaba. El viernes, Emily mencionó una reunión de último momento y dijo que tendría que irse temprano. Isen fingió creerlo, le deseó suerte y esperó. Tan pronto como ella se fue, él tomó las llaves de su auto y la siguió. La ruta lo llevó a un barrio más apartado, un lugar discreto que nunca antes había visitado. Emily aparcó frente a un pequeño edificio de oficinas y salió del coche. Isen se quedó allí, observando desde la distancia, hasta que la vio entrar al edificio acompañada por un hombre que reconoció de inmediato. Su corazón se aceleró. El mismo hombre del partido. La confirmación fue como un puñetazo en el estómago. Quería entrar allí y enfrentarlos en ese momento, pero se contuvo. Respiró hondo y esperó. Minutos después, vio a los dos salir juntos, riendo. Se subieron al coche del hombre y se marcharon, dejando a Isen solo con el peso del descubrimiento. Cuando regresó a casa, Isen sintió que el mundo daba vueltas. Pasó horas caminando de un lado a otro, revisando cada momento de los últimos meses. Las conversaciones, las miradas, los cambios sutiles en el comportamiento de Emily, todo tenía sentido ahora. Pero lo que más lo destruyó fue el hecho de que ella había sido tan cuidadosa, tan hábil en ocultarle todo. Se preguntó si alguna parte de su relación seguía siendo real o si todo era solo una mentira bien dicha. Esa noche, Emily regresó tarde. Intentó besarlo cuando entró, pero Isen se apartó. Dijo que estaba cansado y subió a su habitación. Acostado en la cama, escuchó sus pasos por la casa, el sonido de sus tacones resonando como martillos. Sabía que necesitaba confrontarla, pero aún no estaba listo. Todavía necesitaba entender qué haría a continuación. Durante los días siguientes, Isen se volvió distante. Emily se dio cuenta, pero no insistió. Ella pareció aliviada, como si su distancia hiciera más fácil continuar con la farsa. Pero Isen solo estaba esperando el momento adecuado.
Y ese momento llegó la noche de la segunda fiesta corporativa, cuando finalmente todo llegó a un punto crítico. La habitación estaba llena nuevamente, pero esta vez Isen no sintió el peso de la habitación. Estaba tranquilo, casi frío, mientras observaba a Emily interactuar con los invitados. Estaba radiante, riendo y hablando como si nada hubiera cambiado. Y entonces vio al hombre. Vio la mirada que intercambiaron, vio el toque sutil en su brazo, el mismo toque que había notado en la primera fiesta. Isen no esperó más. Caminó hacia ellos, interrumpiendo la conversación con una sonrisa falsa. Emily se quedó paralizada por un momento, pero pronto recuperó su postura. El hombre intentó alejarse, pero Isen fue más rápido. Con voz firme, empezó a exponerlo todo, los mensajes, las reuniones, las mentiras. Las palabras salieron como espadas, cortando el aire y dejando un silencio opresivo en la habitación. Emily intentó defenderse, pero las lágrimas en sus ojos solo confirmaron lo que todos ya sabían. El hombre que estaba a su lado parecía perdido, incapaz de reaccionar. ¿Y Isen? Se limitó a observarlos, sintiendo una mezcla de alivio y dolor. Pero mientras veía a Emily desmoronarse ante sus ojos críticos, supo que este aún no era el final. Había algo más. Algo que cambiaría todo. Y cuando eso fuera revelado, nada volvería a ser igual que antes. Emily permaneció inmóvil en el centro de la habitación, con los ojos fijos en Isen como pidiendo una explicación, pero sabía que cualquier palabra en ese momento solo empeoraría las cosas. El murmullo de los invitados todavía resonaba de fondo, voces bajas mezcladas con susurros de sorpresa. Isen sintió su corazón latir como un tambor en su pecho, pero su rostro permaneció impasible. No quedaba nada que ocultar. Finalmente había expuesto todo lo que sabía sobre su romance con este hombre que, en ese momento, parecía tan pálido como Emily. Pero lo peor aún estaba por llegar. Sabía que esa noche todavía contenía una revelación que nadie en esa habitación estaba preparado para escuchar, y la tensión solo creció cuando decidió cómo y cuándo lanzar la bomba que había estado guardando durante días. Emily dio un paso adelante, su voz temblorosa y espesa por la desesperación mientras pedía que hablaran en privado. Isen se rió, una risa corta y amarga, como si la idea de discutir esto lejos de los ojos de otras personas fuera otro intento desesperado por salvar las apariencias. Ella insistió, pidiéndole que pensara en el tiempo que pasaron juntos, los años que compartieron, la familia que habían formado, pero Isen se limitó a negar con la cabeza. Su rostro mostraba un cansancio acumulado, como si finalmente sintiera el peso de todo lo que había soportado durante tanto tiempo. Miró a su amante, quien permaneció en silencio evitando mirarlo, y luego volvió su mirada hacia Emily. Intentó acercarse, pero él dio un paso atrás. Le preguntó cómo era capaz, cómo podía mentir tanto tiempo, cómo tenía el coraje de actuar como si todo estuviera bien mientras mantenía una relación en la sombra. Emily comenzó a llorar, negando que lo hubiera planeado, insistiendo en que había sido un error, algo que no significaba nada. Isen la interrumpió, su voz ahora llena de una mezcla de ira y dolor, diciendo que nada de lo que ella dijera podía justificar las mentiras, la humillación y el desprecio que mostraba por él. Emily siguió intentando hablar, pero él levantó la mano y la silenció antes de que pudiera continuar. Dijo que ella había tomado una decisión y que ahora era el momento de afrontar las consecuencias. La habitación se sentía más estrecha. El aire pesado dificultaba la respiración de todos los presentes. Los invitados comenzaron a alejarse, pero Isen los llamó y les dijo que aún no había terminado. Emily abrió mucho los ojos y le rogó que se detuviera, pero él no lo hizo. Isen reveló que había contratado a un detective privado después de sospechar de su comportamiento y que había algo más que mensajes secretos y reuniones. Había pruebas concretas, fotografías, grabaciones, pruebas suficientes para asegurar que ella no podría negar lo que había hecho. Emily rompió a llorar, pero Isen no mostró compasión. Continuó diciendo que su amante no solo era un compañero de trabajo, sino también un hombre que anteriormente había sido despedido de otros trabajos por comportamiento inapropiado y que ahora estaba usando a Emily para encubrir sus propios problemas financieros. En ese momento, el amante intentó intervenir diciendo que era mentira, pero Isen lo interrumpió con una mirada feroz. Dijo que tenía pruebas de que había intentado manipular a Emily, convenciéndola de utilizar el dinero de la pareja para cubrir sus deudas personales.
Emily inmediatamente lo negó, pero Isen ya esperaba esta reacción. Sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y lo abrió, revelando copias de transferencias bancarias, correos electrónicos y mensajes que detallaban cada transacción. Los invitados se miraron en shock, mientras Emily temblaba, perdida entre lágrimas e intentos inútiles de justificarse. Isen, sin embargo, no se detuvo ahí. Dijo que el hombre no solo había utilizado a Emily financieramente, sino que también estaba involucrado en una investigación de fraude dentro de la propia empresa. Reveló que, esa misma semana, había entregado todas las pruebas al jefe de Emily, quien ya estaba al tanto de la situación. Emily gritó y le pidió que se detuviera, pero Isen continuó. Dijo que sabía que ella era consciente de los riesgos y de las consecuencias, pero decidió seguir adelante de todos modos. Ella preguntó si su relación realmente significaba tan poco para ella como para tirarlo todo por la borda por un hombre así. Emily intentó acercarse, pero él retrocedió nuevamente. El amante, ahora desesperado, intentó marcharse, pero fue detenido por guardias de seguridad que ya habían sido avisados con antelación. Isen lo miró con desdén antes de centrar su atención en Emily, que ahora parecía más frágil de lo que nunca la había visto. Ella se arrodilló en el suelo, le tomó las manos y le pidió perdón. Dijo que había sido un error, que lo sentía y que haría cualquier cosa para enmendar lo que había hecho. Pero Isen se mantuvo firme. Dijo que el perdón no era algo que se pudiera lograr tan fácilmente, que algunas acciones no se podían deshacer y que esa noche sería el fin de todo lo que habían construido juntos. Emily lloraba sin parar, pero Isen solo sentía el vacío. Durante meses había luchado contra la duda, el miedo y la inseguridad, pero ahora que todo había salido a la luz, se sentía libre. Libres para seguir adelante, libres para dejar atrás años de mentiras y falsas promesas. Pero antes de irse, se dio vuelta por última vez y dijo que todavía había una cosa más que ella necesitaba saber. Emily levantó la vista, sorprendida, cuando él reveló el detalle final que nadie esperaba: su amante había sido desenmascarado no solo como un estafador, sino como alguien que había arruinado las vidas de otras mujeres antes que ella. Dijo que, esa misma noche, sería detenido por fraude y malversación de fondos. El silencio que siguió a esta revelación fue aplastante. Emily se derrumbó al darse cuenta de que no solo había destruido su matrimonio, sino también su carrera y reputación. Isen salió de la habitación sin mirar atrás, dejándola rodeada de miradas críticas y susurros en voz baja. Sabía que esa noche lo cambiaría todo, pero también sabía que apenas estaba comenzando a reconstruirse. Todavía quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que tenía el control. El sonido amortiguado de pasos resonó por el pasillo cuando Isen salió de la habitación, pero incluso con las puertas cerradas, todavía podía escuchar los murmullos y las miradas de asombro que se cernían sobre Emily. Afuera, el aire fresco de la noche parecía incapaz de aliviar el peso que sentía en el pecho. La ira y el dolor luchaban por controlarse, pero algo más estaba surgiendo ahora, una sensación de amarga libertad, como si finalmente pudiera respirar, aunque cada respiración todavía le dolía. Se detuvo por un momento, pasando una mano por su cabello, tratando de organizar sus pensamientos. Todo lo que había planeado había quedado expuesto, pero sabía que aún quedaba más por hacer. Esa historia estaba lejos de terminar. Emily salió justo detrás de él, el sonido apresurado de tacones rompió el silencio. Ella lo llamó por su nombre, con voz ahogada y desesperada. No se dio vuelta inmediatamente. Él la dejó sentir la urgencia del momento antes de mirarla. Tenía los ojos rojos y el rostro manchado de lágrimas. Ella extendió la mano, pero él instintivamente retrocedió, como si su toque fuera veneno. Isen, por favor escúchame, su voz temblaba, casi suplicando. Necesito explicarte, necesito, ¿explicar qué? Interrumpió, su tono agudo como una espada. Explica por qué mentiste. ¿Por qué me traicionaste? ¿O explicar cómo lograste vivir esta mentira durante tanto tiempo? Porque, sinceramente, ya no me queda nada por entender. Emily sacudió la cabeza y las lágrimas cayeron libremente mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. Cometí un error. Sé que cometí un error, pero estaba confundido. Me sentí solo, como si ya no me vieras. Como si yo no existiera. ¿No existías?
Isen dio un paso adelante, su voz baja y espesa. Te dediqué todo. Todo. Trabajé para construir esta vida, para darte todo lo que necesitabas, para ser el hombre que dijiste que querías. ¿Y me cambias por alguien como él? Alguien que solo te usó a ti. Emily se atragantó al intentar hablar, pero las palabras se le quedaron grabadas. Isen continuó. ¿Quieres saber qué es lo que más me destruyó? No fue solo la traición. Fue el hecho de que mentiste mientras dormías a mi lado. Fue el hecho de que me miraste a los ojos y me dijiste que me amabas mientras corrías a sus brazos. Esto es imperdonable. Emily cayó de rodillas, tomándole las manos, pero Isen se apartó. Ella sollozó, su rostro marcado por la desesperación. Te amo, Isen. Te amo. Fue un error horrible, pero nunca dejé de amarte. ¿Amar? Isen se rió, pero el sonido fue vacío. Si esto es amor, prefiero no tener nada. Se giró para irse, pero Emily volvió a gritar su nombre. No puedes irte así sin más. No puedes dejarme así. Isen se detuvo y la miró. Me dejaste mucho antes de eso. Ahora solo estoy devolviendo el favor. Pero antes de que pudiera continuar, escuchó otra voz, baja y llena de tensión. Era el jefe de Emily, que había salido de la habitación y se acercaba lentamente. Había algo en su mirada que hizo que Isen se detuviera. Necesitamos hablar, dijo el hombre, sin apartar la mirada. Isen frunció el ceño, pero notó que Emily se estremecía y miraba hacia otro lado. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Hablar de qué? El jefe miró a Emily antes de volver a mirar a Isen. Sobre lo que hizo. Y no se trata solo de ti. Los ojos de Emily se abrieron, pálidos como el papel. Isen sintió que se le hundía el estómago. Sabía que había algo más escondido, pero no estaba preparado para lo que estaba a punto de escuchar. El jefe continuó. Emily no solo estaba involucrada con ese hombre. Ella lo estaba ayudando a malversar dinero de la empresa. Se manipularon cuentas, se falsificaron documentos. Y ahora hay una investigación en marcha. Emily sollozó fuertemente, tratando de decir algo, pero Isen la ignoró. Su mente dio vueltas, conectando rápidamente las piezas. Se volvió hacia ella con voz aguda. ¿Sabías eso? ¿Sabías en lo que te estabas metiendo? Al principio no lo sabía. Gritó Emily, desesperada. Lo juro, Isen. Me convenció, dijo que era solo un ajuste temporal, que no habría consecuencias. Yo. No sabía que me involucraría así. Lo sabías, interrumpió Isen, con la mirada fija en ella. Y optó por continuar. Elegiste mentirme a mí y a todos los que te rodean. Emily lloraba sin parar, pero Isen ya no sentía pena. Miró a su jefe y le preguntó qué pasaría después. El hombre respondió que las autoridades ya estaban involucradas y que Emily podría enfrentar cargos graves. Intentó interrumpir diciendo que podía arreglarlo todo, pero el jefe se mantuvo firme. Ya pasó ese punto. Isen guardó silencio por un momento antes de volverse hacia Emily. Terminó. Para nosotros, para todo. Terminó. Ella intentó seguirlo, suplicándole, pero él siguió caminando, sin mirar atrás. Sus palabras se volvieron cada vez más distantes hasta desaparecer por completo. En el estacionamiento, Isen se detuvo por un momento y respiró hondo. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Sabía que necesitaría reconstruir todo desde cero. Pero por primera vez en mucho tiempo se sintió libre. Libre de mentiras, libre de dolor. Y mientras miraba el cielo estrellado, se prometió a sí mismo que nunca más permitiría que nadie lo destruyera así. Isen condujo por la carretera desierta, las luces de la ciudad desaparecieron lentamente en el retrovisor mientras el silencio llenaba el coche como una presencia sofocante. Sus manos agarraban el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, pero no podía relajarse. La imagen de Emily arrodillada en el suelo, llorando y suplicando perdón, permaneció grabada en su mente. Quería alejarlo, quería arrancar esa escena de su memoria, pero por mucho que lo intentara, sus palabras resonaban como fantasmas.
Te amo, Isen. Fue un error. Estaba confundido. Sabía que ya nada de eso importaba, sabía que esa frase, dicha tantas veces esa noche, ya no tenía ningún significado. Pero entonces, ¿por qué todavía sentía el peso aplastante de todo lo que había sucedido? El camino parecía interminable, pero no sabía hacia dónde se dirigía. Solo sabía que no podía quedarme quieto. Cada kilómetro que recorría le daba la ilusión de que se estaba alejando de lo que acababa de suceder, pero en el fondo sabía que lo seguiría sin importar a dónde fuera. Le temblaban las manos cuando finalmente detuvo el auto en una gasolinera abandonada y apagó el motor. El silencio era casi ensordecedor. Apoyó la cabeza contra el volante, respirando profundamente, tratando de organizar sus pensamientos, pero los recuerdos seguían invadiendo su mente. El rostro de Emily, las lágrimas, los gritos, la brutal revelación de que no solo había sido traicionado, sino engañado a niveles que nunca hubiera imaginado. Se preguntó cuando todo había empezado a desmoronarse. Intentó buscar en su memoria un momento específico, un punto de quiebre en el que podría haber hecho algo diferente, pero todo parecía borroso. Emily siempre había sido ambiciosa y decidida, y eso era lo que él admiraba de ella. Era lo que le había atraído desde el principio, esa confianza que irradiaba cada gesto, pero ahora se preguntaba si eso siempre había sido solo una fachada. ¿Había estado ciego? ¿Eligiste ignorar las señales? ¿O realmente creía que ella era todo lo que decía ser? La imagen de su amante apareció en su mente y la ira regresó, aguda y cruda. Podía aceptar el hecho de que su matrimonio no era perfecto, que tenían problemas como cualquier pareja, pero no podía aceptar la forma en que ella lo engañaba. Más que eso, no podía aceptar el hecho de que ella permitiera que otro hombre usara no solo su confianza, sino también los recursos financieros que habían construido juntos. Todo lo que habían logrado a lo largo de los años ahora estaba empañado por mentiras y manipulación. Su teléfono celular vibró en el asiento del pasajero, interrumpiendo sus pensamientos. Miró la pantalla y vio el nombre de Emily. Por un momento dudó. Una parte de él quería responder, quería escuchar lo que ella tenía que decir, pero la otra parte sabía que cualquier palabra suya solo lo enojaría más. Dejó que el teléfono sonara hasta que se detuvo. Unos segundos después, apareció un mensaje. Necesito hablar contigo. Por favor, no me ignores. Isen arrojó su teléfono celular sobre el banco y dejó escapar un largo suspiro. Sabía que en algún momento tendría que lidiar con las consecuencias de lo sucedido esa noche. Sabía que los abogados estarían involucrados, que las conversaciones dolorosas serían inevitables, pero en ese momento lo único que quería era distanciarse. Miró por la ventanilla del coche la carretera oscura que tenía delante y sintió una punzada de miedo. No miedo al futuro, sino miedo al vacío que sentía en ese momento, como si algo dentro de él hubiera sido arrancado y dejado un agujero que tal vez nunca se llenara. Horas más tarde, cuando el sol empezaba a salir por el horizonte, Isen regresó a casa. El lugar se sentía diferente, más frío, más extraño, como si ya no perteneciera allí. Entró por la puerta, oliendo el familiar olor a café y perfume, pero en lugar de consuelo, todo lo sintió como un cruel recordatorio de lo que había perdido. Caminó lentamente hacia la sala de estar, donde todavía se exhibían en los estantes fotografías de su boda y de sus viajes. Cogió uno de ellos, una foto de ellos dos sonriendo en su luna de miel, y sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Cómo se había convertido en el caos en el que se encontraban ahora? Mientras miraba la foto, escuchó que se abría la puerta. Emily estaba allí, con la cara hinchada y los ojos enrojecidos por el llanto. Se quedó allí un momento, como si no supiera si entrar o salir. Isen volvió a colocar la foto en el estante y la miró fijamente. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó con voz cansada pero firme. Necesitaba verte, respondió ella, con la voz quebrada. Necesitaba intentar arreglar esto. ¿Para reparar? Soltó una risa seca. ¿Aún crees que puedes arreglar esto? Emily se acercó, pero él dio un paso atrás. Sé que cometí un error. Sé que nada de lo que diga borrará lo que hice, pero no puedo dejarlo así. No puedo perderte así. Isen la miró fijamente, con los ojos llenos de dolor y furia contenida. Ya me has perdido, Emily. Y lo peor es que ni siquiera te diste cuenta cuando pasó.
Ella lloró más fuerte, tratando de alcanzarlo, pero él se apartó de nuevo. Por favor, Isen. Estaba asustado. Me sentí presionada, perdida. Solo quería sentirme viva otra vez, pero no sabía que esto terminaría así. Sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Vivo? ¿Has destruido la vida que construimos para sentirnos vivos? Me usaste, me mentiste y ahora quieres que crea que fue un momento de debilidad. Se dejó caer en el sofá y se llevó las manos a la cara. Te amo. Todavía te quiero. Isen cerró los ojos por un momento, tratando de contener las lágrimas que amenazaban caer. Cuando habló, su voz era baja pero firme. Yo también te amaba. Más que nada. Pero lo que hiciste, lo destruiste. Nos destruiste a ambos. Emily levantó la vista, desesperada. Entonces dime qué puedo hacer. Dime cómo puedo solucionar esto. Dio un paso atrás, como si la distancia física pudiera protegerlo del dolor. No sé si hay algo que se pueda arreglar. Ella continuó sentada allí, llorando, pero Isen sabía que ya no podía ceder. Sabía que por muy difícil que fuera, necesitaba seguir adelante. Sin ella. Sin las mentiras. Sin el peso de esa traición. Y mientras se alejaba, sintió que finalmente se estaba liberando, incluso si esa libertad venía acompañada de un vacío que era imposible de ignorar. Isen se paró frente a la ventana, mirando las gotas de lluvia correr por el cristal como lágrimas silenciosas. El silencio en la casa se sentía más pesado ahora, lleno de recuerdos que no podía borrar. La habitación vacía, las fotografías retiradas de los estantes, las maletas junto a la puerta, todo era un cruel recordatorio de que esta vida había terminado. Ya no éramos nosotros, no había más planes compartidos. Solo él, intentando reconstruir lo que quedaba. El sonido del timbre resonó por toda la casa, interrumpiendo sus pensamientos. Dudó un momento antes de abrir la puerta. Emily estaba allí, con los ojos hinchados y la expresión derrotada. Parecía más pequeño, como si el peso de las decisiones que tomó finalmente hubieran aplastado la confianza que siempre tuvo. Tenía un sobre en las manos y se lo tendió con dedos temblorosos. Isen tomó el sobre sin decir una palabra, arrancó la solapa y sacó los papeles. Documentos legales, confirmación oficial de que se había iniciado el divorcio. Emily respiró hondo, como esperando que él dijera algo, pero él solo mantuvo la mirada fija en los papeles. Ella comenzó a hablar, con la voz entrecortada. Dijo que lo había perdido todo, su trabajo, su reputación, el dinero que había invertido en su amante y ahora también su matrimonio. Dijo que había desaparecido después de su arresto, dejándola sola con las consecuencias y las acusaciones de participación en delitos financieros. Lloró mientras decía que no sabía a dónde ir, que ya no le quedaba nada. Isen escuchó cada palabra, pero su rostro permaneció impasible. Por muy doloroso que fuera verla así, sabía que ella misma había creado ese destino. Pidió perdón por última vez, suplicando cualquier señal de esperanza, pero Isen cerró el sobre y lo colocó sobre la mesa. Le dije que el perdón no llegaría, que algunas heridas no podían sanar. Emily se derrumbó y las lágrimas cayeron pesadamente, pero él no se rindió. Él le pidió que se fuera, que siguiera adelante como él estaba intentando hacerlo. Cuando finalmente salió, la puerta se cerró con un peso simbólico. Sabía que este era el verdadero final. Se sentó en el sofá, su cuerpo agotado, pero sintió algo diferente. Por primera vez en meses, la ira y el dolor comenzaron a dar paso a algo nuevo, el alivio. Durante los días siguientes, Isen se centró en reconstruir su vida. Se sumergió en el trabajo, pasó más tiempo con amigos y redescubrió pequeñas cosas que antes le parecían insignificantes. Comenzó a correr temprano en la mañana, como lo había hecho antes de conocer a Emily, y encontró consuelo en los momentos de silencio que antes lo habían asfixiado. Pero fue durante un paseo por el parque, meses después, que sucedió algo inesperado. Chocó contra una mujer mientras intentaba esquivar una bicicleta. Ella se rió, un sonido ligero y sincero, y se disculpó. Hablaron durante unos minutos y Isen sintió algo que no esperaba, ligereza. Su nombre era Sara y estaba allí con el perro, disfrutando del día soleado. Intercambiaron números antes de despedirse y,
por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir esperanza. Mientras Isen comenzaba a abrirse a nuevas posibilidades, Emily enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Perdió todo lo que había construido y se vio obligada a vender su casa para pagar deudas y gastos legales. Intentó rehacer su carrera en otra ciudad, pero la mancha que dejó el escándalo siguió persiguiéndola. Comenzó a vivir de una manera más humilde, alejada de los círculos sociales que antes la definían. Sola, aprendió por las malas el precio de las decisiones que tomó y el vacío que dejó lo que sacrificó. Cada día era una lucha para recuperarse, pero los fantasmas del pasado seguían atormentándola. El amante, por su parte, no salió ileso. Fue declarado culpable de fraude y malversación de fondos, cumpliendo condena mientras intentaba evitar nuevos cargos relacionados con otros esquemas en los que estuvo involucrado. Su reputación destruida y su encarcelamiento lo convirtieron en un ejemplo de cómo las mentiras y las manipulaciones pueden conducir a la ruina. A diferencia de Emily, él no mostró arrepentimiento. Solo enojo por haber sido atrapado. Su historia terminó en soledad, olvidada por quienes alguna vez confiaron en él. Isen, sin embargo, siguió adelante. Aprendió a perdonarse a sí mismo por confiar demasiado, por ignorar las señales y por permitirse hundirse en el dolor durante tanto tiempo. Descubrió que empezar de nuevo no significaba olvidar, sino aceptar el pasado como parte de quien era. Sara se convirtió en una presencia constante, aportando ligereza y sencillez a su vida. Con el tiempo, el amor que pensé que había perdido fue reemplazado por algo más fuerte, basado en la confianza y la transparencia. La última vez que vio a Emily, meses después, ella estaba sentada sola en un café, mirando la pantalla en blanco de su teléfono celular como si esperara algo que no llegaría. Isen pasó junto a ella sin decir una palabra, pero por un momento sus miradas se encontraron. Ella sonrió levemente, una sonrisa triste, como si reconociera que aquello era un verdadero adiós. Isen le devolvió un discreto saludo y continuó su camino, sintiendo que el peso de aquella historia finalmente se disipaba. Historias como esta muestran cómo la traición puede destruir vidas, pero también cómo el perdón y el coraje de empezar de nuevo pueden abrir nuevas puertas. Cada personaje pagó el precio de sus decisiones, afrontando las consecuencias de sus acciones, y esa es la mayor lección que queda. Ahora queremos saber qué te pareció esta historia. Deja tu comentario y comparte tu opinión. Y si aún no estás suscrito al canal, regístrate para seguir historias más impactantes como esta. Recuerda, este canal no apoya ninguna forma de traición, sino que valora la importancia de la confianza y el respeto en las relaciones. Gracias por seguirnos hasta el final y hasta la siguiente historia.